Bueno, esta vez estamos con el tema de Recent Cooper Gold Discoveries in Australia, Exciting Times in the Exploration Industry. Antes, tengan todos los presentes muy buenas noches. Ya vamos a siguiente diapositiva. Voy a pasar a dar el perfil. Bueno, aquí tengo el perfil académico de nuestro expositor. Él estudió pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería del 2008 al 2014. Es graduado como primer puesto de la promoción Rolando Carrascal Miranda. En el 2014 realizó una maestría en Project Management en OBS Business School en convenio con la Universidad de Barcelona, España, 2018-2019. Actualmente es candidato a doctorado en el Centro de Excelencia en Depósitos Minerales CODES en la Universidad de Tasmania. El perfil técnico realizó sus prácticas profesionales en MinSur, en el área de exploraciones, en la mina San Rafael 1. Trabajó como Project Geoscience en Rio Tinto Mining and Exploration en Perú, Australia, Arizona, USA. Desde el 2014 al 2019 fue parte del equipo descubridor del depósito de Gold and Copper de oro cobre Winu en Western Australia, como Global Project Geoscience en el grupo de generación de proyectos de Rio Tinto en Bundoora, Melbourne, en el año 2018. De esta forma, damos la bienvenida a nuestro expositor y desde la Sociedad Geológica estamos transmitiendo para Facebook Live, también nos pueden visualizar, y las preguntas pues las pueden dejar ya durante el transcurso en la caja de comentarios que tenemos aquí en la plataforma Zoom, o también lo pueden dejar en los comentarios desde Facebook, y los vamos a retransmitir al finalizar la conferencia. Entonces, bienvenido, ingeniero Takeshi Wakira. Todo suyo, el micrófono y la pantalla. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha perfecto. Ok, gracias. Buenas noches a todos, a la comunidad geológica en el Perú. Quisiera agradecer primero por la invitación al ingeniero Rolando Cruzado y al ingeniero Jorge Merino. Esta invitación es una invitación pendiente que tenía desde el 2018 por la experiencia que tuve en Australia. Tuve la oportunidad de trabajar en el 2018 desde agosto hasta diciembre, y sin embargo, como toda mi experiencia en Rio Tinto siempre fue en proyectos avanzados o proyectos de exploración, y como todos ustedes saben, siempre estos proyectos son confidenciales, y especialmente este tipo de proyectos que son descubrimientos, ¿no? Si buscan ustedes en internet, pueden encontrar fotos de drones o imágenes satelitales que se tomó el proyecto. Sin embargo, no existe ninguna foto de una muestra, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de que en el proyecto desde el 2017 hasta el 2019 han pasado unos 100 geólogos por lo menos trabajando ahí, no se ha liberado ningún tipo de información técnica, ¿no? Sin embargo, hace 2 meses, Rio Tinto liberó o publicó la estimación de recursos, el Maiden Resource. Entonces eso me da la oportunidad de poder hablar un poco del proyecto. Entonces eso es lo que quiero compartir hoy día con ustedes. Sin embargo, quisiera hablar también un poco sobre el doctorado que estoy realizando, porque he recibido varias consultas, preguntas sobre el tema. Entonces quisiera hablar unos minutos sobre esto, ¿no?
Actualmente yo me encuentro en Tasmania. Tengo la suerte de estar aquí, de haber llegado el año pasado en noviembre, especialmente en estos tiempos, ¿no? Del coronavirus, por ejemplo. Aquí en Tasmania, como mucha gente dice, es como un lugar muy privilegiado porque tenemos solo 226 casos, 0 casos activos. Entonces, sin embargo, toda mi familia se encuentra en Perú, así que antes de empezar quisiera desear a todos que tengan éxitos y cuidar a la familia, ¿no? Entonces, el tema que voy a hablar hoy es un resumen del PhD que me encuentro realizando actualmente. Los descubrimientos que se han realizado en Australia y una pequeña introducción sobre SouthArm, empresa en la cual yo me encuentro realizando una consultoría, y contarles un poco sobre los cursos que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, respecto a mi proyecto, mi proyecto es parte de un proyecto global de la Mira que se llama el P1202, que es el Far Field and Near Mine Footprints. Como pueden ver, se cuenta con el apoyo de muchas empresas mineras y muchas empresas particulares y universidades, ¿no? Y cabe recalcar que este proyecto no es un proyecto aislado, sino es un proyecto que cuenta con mucha historia. Es un proyecto que ha iniciado en el 2004 con diferentes grupos, diferentes proyectos, pero el líder de todo esto es el profesor David Cook, el cual es mi asesor actualmente de mi tesis. Entonces, yo tengo la suerte de poder estar trabajando aquí con ellos. ¿Cuál es el tema de mi tesis? Estoy tratando de investigar cuáles son los controles geológicos que tenemos para formar o para obtener alta ley de cobre en los depósitos de tipo pórfido. Para esto, pues como pueden observar aquí, tenemos claros ejemplos como Resolution, Bingham, Oyotogo o Grasberg. En cualquiera de estos puedes encontrar unos 500 metros de mayor a 2% de cobre. Entonces, estoy realizando un estudio de cuáles son los controles que se tienen para este tipo de mineralización de alta ley y cómo nosotros podemos explorar en este tipo de depósitos. En el caso de Resolution, que es donde ya realicé el trabajo de campo, como pueden observar, se tiene de 1 kilómetro, que es lo mínimo, hasta 1.5 kilómetros de cobertura post-mineral. Sin embargo, el depósito tiene una muy buena ley, la más alta de Estados Unidos. Estamos hablando de 1.5 billones de toneladas con 1.5 de ley de cobre. Se tiene envolventes de 1% de cobre, 2% de cobre, 3% de cobre. Entonces estoy realizando, o mejor dicho, ya terminé el trabajo de campo. Pude realizar la visita técnica a todos los pórfidos que se encuentran alrededor de Resolution, como es el Pinto Valley, Christmas, Magma Vein. Y bueno, ahora estoy realizando todo lo que es el trabajo de laboratorio, ¿no? Algo muy importante que quería compartir con ustedes es de que aquí en Australia y aparentemente una tendencia mundial es de que todo se está automatizando. Todo está haciendo, todo es escanear las muestras, todo es Big Data, todo es análisis con millones de datos. Sin embargo, como verán luego en la presentación, los descubrimientos aún siguen siendo hechos por geólogos con bastante experiencia en campo. Entonces, una recomendación que podría darles es de que se centren bastante en estas técnicas de logueo, qué datos debemos nosotros colectar cuando estamos revisando sondajes y luego preocuparnos por nuestras habilidades de computación o matemática, ¿no?
Entonces, ahora entrando al tema de los descubrimientos en Australia. Voy a hablar primero sobre lo regional de Australia, luego los commodities y hacer una pequeña comparación con qué es lo que sucede en Perú, los depósitos minerales y los descubrimientos, ¿no? Entonces, como pueden ver, cuando yo, por ejemplo, cuando estuve en Perú y me llegó la noticia de que podía ir a Australia, o sea, lo primero que pensaba era, no sé, insectos, animales, ¿no? Y es cierto, o sea, se tiene muchos animales que son característicos y únicos de Australia, una fauna y flora abundante. Sin embargo, también se tiene una riqueza muy grande mineral. Entonces, de eso es lo que hablaremos ahora. Respecto a la tectónica, actualmente Australia es considerado solamente como una placa única. Entonces, no tenemos un arco activo. Lo que sí se tiene en PNG y en New Zealand, razón por la cual ellos o en estos países se tiene depósitos de pórfido y de epitermales de Mioceno o Paleoceno. Como vamos a ver, esos no los tenemos en Australia. Australia está dividido en 7 dominios tectónicos que principalmente pueden ser cratones, como es el cratón del Western Australia, o cinturones orogénicos como el Patterson. También se tiene el arco de subducción del Pérmico, que es en el este de Australia, y que estará relacionado al tipo de depósitos que nosotros podemos tener en cada uno de estos estados de Australia. Entonces, este es el mapa geológico de Australia. Como pueden observar, se tienen rocas arqueanas, principalmente en Western Australia. Tenemos rocas del Proterozoico en Western Australia, tenemos rocas del Proterozoico aflorando en el norte de Australia y pequeños afloramientos en el noreste, en el sur y en Tasmania. Entonces, sería bueno que esto lo tengan en cuenta porque los depósitos o los tipos de depósitos que tendremos, vamos a ver que están relacionados a estos orógenos. Tenemos cuencas paleozoicas y mesozoicas, ¿no? Los commodities. Como pueden ver, Australia es un exportador mayor, principal, que es bueno. Sin embargo, y al igual que Perú, es un consumidor pequeño. Eso quiere decir que solamente exportan materia prima. Entonces, no hay una industria de automóviles o de tecnología nueva, ¿no? ¿Qué es lo que hace interesante a Australia? Es la cercanía que tiene a China para la exportación. Entonces, depósitos que no podrían ser económicos en Sudamérica o en África, en Australia son económicos. Debido a eso, se puede tener pórfidos económicos con una ley de 0.2 o 0.15 de cobre. Entonces, es otro aspecto a considerar en la exploración, ¿no? Algo muy importante, a pesar de que hoy solo hablaré del oro y del cobre, que no aparece en este diagrama PAI, es que más del 50% de los ingresos por exportación es por el hierro y solo el 10% por oro, a pesar de que Australia es el segundo exportador de oro en el mundo. Entonces, siempre en Australia, si alguien está pensando en trabajar en Australia, el principal negocio es el hierro, ¿no? Entonces, es un tipo de depósito que no debe ser como dejado de lado, ¿no? O sea, si tenemos experiencia en pórfidos o en epitermales, no cerrarnos, ¿no? Solo en ese tipo de depósitos. Hablando del hierro, los recursos que se tienen o las 3 empresas también principales que son los que manejan todo este negocio del hierro, Río Tinto,
BHP y Fortescue. Ellos tienen una reserva como para unos 100 años de minería, entonces razón por la cual la exploración por hierro también ha disminuido en estos años. Hablando en millones de dólares o billones, son 97 billones de dólares en iron ore y 32 billones de dólares en oro. ¿Cómo, o sea, qué significan estos números? ¿Cuánto es la diferencia entre Perú y Australia? O sea, para tener alguna referencia. En el 2019, el cobre, la exportación de cobre en Perú fue 13 billones y de oro fue 8. Entonces, es bastante menos que Australia en el oro. Sin embargo, como pueden ver, el iron ore es el principal, ¿no? El principal actor en la industria de los minerales en Australia. Hablando del oro, tenemos, este mapa muestra la distribución de las principales minas en Australia, donde se puede extraer el oro. Como pueden ver, los principales clústeres serían en el este, estos son los pórfidos de oro-cobre, la franja de pórfidos de oro-cobre de New South Wales. Tenemos el depósito más grande de IOCGs, Olympic Dam, también oro, y tenemos oro orogénico en los cratones del Arqueano y del Proterozoico en Western Australia. Entonces, ¿qué podemos decir del oro? Que es minado en todos los estados de Australia, incluso en Tasmania, una pequeña mina. El 43% del oro ocurre en Western Australia, y esto tiene mucho que ver con la empleabilidad, con la tasa de desempleo de geólogos en cada uno de estos estados. South Australia tiene a Olympic Dam, que es el depósito más grande de tipo IOCG. Y en el Northern Territory tenemos a Tanami de Newman, que vendría a ser el depósito más grande de low sulfidation. Entonces, como pueden ver, tenemos muchos tipos de depósitos y cada uno muy interesante y distintos. Como conversaba con algunos geólogos, es que a pesar de que por ejemplo, son pórfidos, las características son diferentes a los pórfidos que tenemos nosotros al norte de Perú o al sur del Perú. Lo mismo pasa con los low sulfidation, con los orogenic gold, intrusion related deposits. Bueno, sobre la producción, Australia está en el puesto 2, Perú se ubica en el puesto 7, y como ya les indiqué, también eso se ve reflejado en los ingresos por exportación. Respecto al cobre, Australia es un productor mayor. ¿Y dónde tenemos el cobre distribuido en Australia? Tenemos en New South Wales, en los pórfidos. Tenemos al norte, que estos son depósitos de reemplazamiento, Olympic Dam. Y sin embargo, en Western Australia, donde toda la minería está centrada, tenemos pequeños depósitos. Y esto va a ser muy interesante cuando hablemos sobre los descubrimientos, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? No tenemos cobre, no hay minas de cobre, no hay mineralización de cobre. Entonces, eso veremos en el capítulo de descubrimientos. Y esta es una foto mía que tomé en el 2018, cuando fui a campo. Entonces, cuando exploras, esto es lo que ves. O sea, ves manganeso, óxidos de hierro, y eso es todo. Y no hay afloramientos alrededor. Casi la mayoría del mapeo se realiza en helicópteros. Entonces, bueno, realmente somos muy afortunados los peruanos, ¿no? Porque tenemos bastante afloramiento para trabajar. Incluso al norte, donde tenemos vegetación, igual tenemos muchos ríos, muchas quebradas para revisar. Entonces, pienso que es una buena escuela para empezar la geología. Los depósitos minerales, tenemos, como han podido observar, rocas muy antiguas. Por ende, tenemos depósitos muy antiguos. Tenemos depósitos del Arqueano de oro, tenemos pórfidos del Paleozoico, del Cámbrico, del Permiano. Respecto a oro, cobre,
los principales depósitos vienen a ser los pórfidos de cobre-oro, los IOCGs y los depósitos orogénicos. Entonces voy a hablar un poco de cada uno de estos. Los depósitos de orogénicos se encuentran principalmente en Western Australia. Los depósitos de IOCGs tenemos dos clústeres principales, uno en South Australia, donde se encuentra Olympic Dam, y tenemos otro clúster al norte, ¿no? En Queensland. Los pórfidos y los epitermales los tenemos en New South Wales, con Cadia y Norparks. Entonces, si hablamos de los depósitos orogénicos, los tenemos principalmente en Western Australia, en los cratones, en los orógenos. Y bueno, hay una gran discusión respecto a los depósitos orogénicos en Australia, si es que son depósitos orogénicos o son intrusion related, pero estos intrusivos que fueron la fuente están ocultos o están muy profundos. Entonces, se está realizando investigaciones, ¿no? Como cuáles investigaciones, como esta, la de Marcelo, que actualmente trabaja en Río Tinto. Él realizó su PhD estudiando estos depósitos orogénicos y la química mineral de la pirita y de los sulfuros, encontrando diferencias en salinidad, inclusiones fluidas, todo esto, ¿no? En el caso de los IOCGs tenemos el principal, a Olympic Dam, como mencioné. Y algo muy interesante que muchos de ustedes habrán escuchado es la competencia del Unearth, que es te dan toda la data disponible de todas las empresas mineras de South Australia. Tienes data de geofísica, data de todos los sondajes, data de geoquímica de suelos, incluso puedes ver las fotos, tienes las imágenes hiperespectrales de los sondajes, entonces tienes mucha información y el trabajo consiste en generar targets, ¿no? Y el que genere los mejores targets gana. Entonces esta es una fuente muy interesante para los que están interesados en generación de proyectos, porque esto vendría a ser como un nivel como de todo Perú, ¿no? Si lo ponemos en una escala. Después tenemos, bueno, esto es ya solo mineralización de IOCGs de Olympic Dam. Como mencioné, es el más grande del mundo. Y también se ha realizado descubrimientos, ¿no? Sin embargo, no estoy considerando este descubrimiento porque sería un descubrimiento brownfield. A 65 kilómetros de Olympic Dam se realiza un descubrimiento de otro depósito, ¿no? Y esta sería la mineralización o otra subclase de los IOCGs, que son IOCGs ricos en cobre. Esta es una imagen de Tobias 2020, una presentación que realizó, donde muestra esta mineralización de bornita, calcosina, hematita, unos 800 metros de esta mineralización. Y los pórfidos, ¿no? En New South Wales, que al menos en estas dos imágenes como que podrían ser similares a los pórfidos de Perú. Sin embargo, esta foto fue enviada por Ian de Ridgway, donde pueden ver estos USTs. ¿Qué es lo interesante de los USTs? Es que en el muestreo de este afloramiento se encuentra alta ley de cobre y alta ley de oro. La pregunta es si está relacionado o no. Y muchos realizan geoquímica para identificar dónde se encuentran los USTs en los pórfidos. Entonces, normalmente está relacionado a la alteración calcosódica o al centro Barren del depósito, ¿no? Sin embargo, aquí está en la alta ley. Y lo mismo nosotros vimos en la granja. Se puede hacer una correlación entre la profundidad de los USTs con la ley de cobre, ¿no? Y con la intensidad del venilleo y todo eso. Entonces,
son características que podemos decir que son distintas, pero en realidad podrían ser muy parecidas a los depósitos en Perú. Y este es fotos de mineralización de Adam, donde, por ejemplo, este es un depósito tipo pórfido con alteración propilítica, como sencillo. Sin embargo, encuentras estos pots de bornita flotando en los intrusivos, entonces vendría a ser como una bornita magmática y no hidrotermal. Entonces tenemos estas características, ¿no? Que yo personalmente no he visto esto en Perú, entonces para mí ya es diferente, ¿no? Respecto a la exploración, como pueden ver, existió un pico en el 2011 en la inversión por Brownfield y Greenfield. Sin embargo, hubo una caída en el año 2012, 2013, 2014. ¿Qué pasó en este tiempo? No se descubrió nada, no se descubrió oro, no se descubrió cobre. Y en el 2018, 2017, 2018, empezaron los descubrimientos nuevamente. Entonces ahora la inversión está creciendo nuevamente. Respecto a los commodities, como mencioné, ya nadie explora, o sea, sí exploran, pero no hay una fiebre por explorar por hierro, sin embargo sí por oro y también por cobre que está aumentando. Ahora voy a hablar sobre los descubrimientos. He seleccionado solo desde agosto del 2018. Entonces, en el 2018, en septiembre, se realiza el descubrimiento del depósito Winu. Esto fue descubierto por Río Tinto. 2019, septiembre, se descubre un pórfido de oro-cobre. Esto fue por Alcan Resources. El mismo mes se descubre en Victoria, en New South Wales, un pórfido de cobre, pues Tafely Minerals. Diciembre del 2019, un intercepto de níquel cobre por Legend Mining y níquel cobre en Julimar Project por Chalice Gold Mines. ¿Cuál es lo interesante de todos estos depósitos? Todos son depósitos Greenfield. Todos estos depósitos se realizaron en áreas donde nadie exploraba, no había propiedades, o sea, era área libre en realidad. Entonces, ¿qué condujo, no? O sea, ese vendría a ser el tema principal de hoy. O sea, ¿qué condujo a estas empresas y especialmente a los geólogos a volver a esas zonas, no? Entonces, principalmente voy a hablar sobre Winu, pero es una característica que se repite en cada uno de estos depósitos. Por ejemplo, en este Chalice, en Julimar, ya nadie exploraba ahí, pero tenían la propiedad. Entonces fue solo un geólogo pudo dar esta recomendación, ¿no? Y vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es el pensamiento ahora? Esto fue lo que dijo Nick de Alcan Resources. ¿Qué están buscando ellos? ¿Cuál es la estrategia de exploración? Es buscar depósitos de baja ley y de larga vida, ¿no? Y esto quiero recalcar o mencionar que estos descubrimientos se realizaron a la par con Hot Chili Cortadera Copper en Chile y Sol Gold en Ecuador. Entonces tampoco es que solo los descubrimientos se realizaron en Australia, ¿no? Y como les mencioné, ¿no? El área de Winu, esto es para que vean cómo es la exploración, o sea, no hay afloramientos, es plano y tienes una cobertura de arenas de unos 20 metros, tienes una cobertura pérmica de tillitas también 80 metros, entonces no tienes afloramientos y cuando los tienes son bien pequeños, 1 metro o 1 metro cuadrado, 20 metros cuadrados. Y alguna vez encontré un afloramiento de cuarzo, ¿no? Una veta de cuarzo. Sin embargo, no podíamos picarlo porque era algo como sagrado, ¿no? Entonces se respeta mucho también lo de la comunidad. Entonces, como mencioné, Alcan Resources está en New South Wales.
Está al noreste de North Parks, que es un pórfido de cobre-oro, al norte de Cadia. Sin embargo, sin exploración en la zona. Tampoco es que tenga una ley muy alta, pero tiene 0.5 cobre, 0.2 de oro, entonces algo, ¿no? Y tiene la misma mineralización de Cadia, entonces, y está cerca a la superficie, entonces como que interesante. Bueno, ahora voy a hablar sobre Winu. Esto es en la región de Patterson. La foto que están viendo es, obviamente no es diseminado, no es la cara de una venilla, es mineralización de calcopirita y cuarzo. La foto es de SIPA, que es un proyecto que está a unos 20 kilómetros del descubrimiento de Winu. Sin embargo, solo es pequeños interceptos, ¿no? De 30 centímetros, 20 centímetros. Entonces tenemos a Winu, que está ubicado aquí y que al propósito yo lo que hice fue mencionarle como que los principales depósitos de oro se encuentran al sur de Western Australia, los IOCG se encuentran acá y los pórfidos aquí. ¿Qué pasa acá, no? O sea, si este es de lo que voy a hablar y el descubrimiento. Lo que pasa aquí es de que las minas de hierro se encuentran en toda esta zona, son como más de 50 o 100 tajos en esta zona. Y toda esta zona de aquí era zona libre, sin propietarios, libre. Sin embargo, tenemos una mina de oro, Telfer, y otro depósito, Nifty, cercanos. Sin embargo, no había exploración en esta zona. Entonces, este es el mapa. Vamos a ampliar esta zona de aquí. Como pueden ver, el depósito Winu se encuentra aquí. Y toda esta zona es las nuevas propiedades mineras que obtuvo Río Tinto en el 2018. Todo era libre. Lo único que estaba concesionado era el brownfield de la mina Telfer, toda esta zona de aquí, igual de Winifty, pero todo esto era libre. Entonces, o sea, fue algo greenfield. No había muestras de suelo, no había sondajes, nada. Entonces vamos a ver cómo pasó esto, no sé cómo llegan aquí. En el depósito, Winu se encuentra aquí. Entonces, en este mapa podemos observar todos los minas o pequeños ocurrencias minerales. Y algo interesante es de que tienes aquí el deep cover y shallow cover. Entonces, esto no estamos hablando de 200 metros. Este deep cover estamos hablando de 1500 metros de cobertura. Y el depósito se encuentra en el límite, ¿no? de este contacto, que son unas fallas regionales. Y algo también muy interesante en estos proyectos de exploración es cuando realizas aire reverso. Un sondaje por aire reverso te puede demorar un día y medio. El cambio de plataforma a otra plataforma, medio día. Entonces terminas realizando bastante más sondajes debido al terreno, debido a las empresas de perforación que existen. Casi no existen documentos impresos, todo es con tablets, con celulares. Entonces, esto hace realmente de que puedas perforar más en menos tiempo e incluso bastante más barato que Perú. Entonces, la historia de Winu es 2016, se colectaron algunas muestras en superficie, en 2017 se realizó la geofísica y desde el 2018 y 2019 se realizó todos estos sondajes en 2 años. Entonces tienes 286 sondajes por aire reverso y 104 sondajes diamantinos. Yo estuve en la campaña de perforación, en la primera, y pude ver
o revisar todos los sondajes solo en esta zona. Gracias, Juan. Y sin embargo ahora ya se cuenta con todo esto y con secciones y con las leyes, ¿no? Entonces en total tenemos 124,000 metros de perforación y esta es la sección principal, donde pueden observar que tenemos arenas, unos 20 metros de arenas. Tenemos dice sandstone permianos, pero son unas tillitas del permiano que vendrían a ser cobertura también, postmineral. Tenemos la cobertura es pérmica. Entonces, luego tenemos la roca caja, que vendría a ser metasilstone, rocas metamórficas. Y algo muy interesante es que tenemos un pliegue, ¿no? Tenemos un pliegue y si ven la distribución de leyes, se pueden dar cuenta de que, o sea, no es continuo, ¿no? Entonces, como el reporte dice, el depósito está hospedado en venillas o en brechas. Entonces hay un control estructural fuerte en este sentido. Y también tenemos un evento posterior de enriquecimiento supérgeno, ¿no? Con calcocina y zona de óxidos. Entonces tenemos la distribución de leyes y ¿qué tenemos? Tenemos en 2 años de perforación, tenemos 503 millones de toneladas con 0.45 de cobre equivalente, 0.35 de cobre, 0.27 de gramos por tonelada de oro. Y si hablamos de la alta ley, hablaríamos de un cutoff de 0.45, 188 millones de toneladas y casi 0.7 de cobre equivalente. El modelo del depósito, según el reporte, solamente indica que es vein hosted, ¿no? Y que la perforación o los estudios realizados actualmente no son suficientes para definir un tipo de depósito. Como geólogos con experiencia en pórfidos, o sea, tú puedes ver vetillas de cuarzo, vetillas de feldespato, vetillas de biotita con clorita, pero todas esas características podrías decir que es un pórfido y que solamente estás viendo la caja mineralizada, ¿no? Pero cuando hicimos visitas a los depósitos cercanos como Telfer, que esta es la sección de Telfer, no existe ningún tipo de pórfido y todos los sondajes no cortan ningún pórfido. Lo que sí encuentras son reemplazamientos. Entonces, ellos lo denominan esto como reef style, que son reemplazamientos en algunas secuencias carbonatadas. Y el depósito se encuentra solo a 100 kilómetros, pero en la franja. Entonces, yo supongo que por eso es que no dan un modelo definido. Y esta es la mineralización que se encuentra, ¿no? Entonces tienes los metasedimentos y donde la mineralización puede ser paralela a la estratificación o puede estar cortando, ¿no? En el caso de Telfer, el depósito es oro-cobre, no es cobre-oro como Wino. Wino está definido como más cobre que oro. Entonces, viendo sobre resumiendo todos estos depósitos o descubrimientos, ¿cuál es la característica principal en cada uno de estos descubrimientos que hace que esos exploradores sean exitosos? Encuentren mineralización de oro, de cobre. ¿Y qué pasó antes, no? O sea, ¿qué pasó en el 2012 al 2018? Entonces, ¿a qué se debe esta alta calidad en la exploración? Se debe principalmente a que en los 5 casos que mencioné, los líderes
o los equipos de exploración estaban conformados por geólogos de alta experiencia y principalmente geólogos descubridores, o sea, geólogos que ya tenían en su trayectoria otros descubrimientos. Entonces, a pesar de que haya esta competencia de cómo manejar la data y cómo trabajar con toda la data que tenemos, sigue realizándose los descubrimientos por la experiencia que uno puede adquirir en campo, ¿no? Entonces, y otra estrategia que se está realizando y que se puede ver también en Perú es de que las empresas mineras, las grandes empresas mineras, ahora están realizando muchos joint venture con juniors, que como saben, los juniors normalmente tienen un equipo más especializado, ¿no? Y también mayores proyectos o un portafolio más amplio de proyectos, ¿no? Bueno, eso sería todo sobre Wino. Ahora quiero hablar sobre South Arm. Varios de ustedes pueden haber escuchado sobre la empresa. Nosotros hemos iniciado la empresa este año. Sin embargo, como pueden ver por el tema del COVID, no se pudo continuar con los tiempos. Sin embargo, el plan principal y la estrategia es dar a la comunidad peruana y también aquí en Australia estas herramientas que tenemos como el Electron Microprobe, la caracterización mineralógica con SEM, con Questcam y al alcance, ¿no? O sea, la última vez que vi una charla fue sobre el Micro XRF. Entonces, o sea, no es necesario llevarlo al Colorado School of Mines para hacer el análisis, ¿no? Entonces, dar un alcance y a la vez invitarlos a esta conferencia que se va a dar en octubre, que es gratuita. Tenemos este curso que es el Ore Deposits Course, que es Zero to Hero, donde tendremos al ingeniero Timo León hablando de pórfidos, también de IOCGs. Tenemos una gran presentación el 17 de septiembre por Michelle de IOCGs. Ella va a hablar sobre Olympic Dam y también sobre estas técnicas de utilizar el hyperspectral, el GeoLORC para estudios de Mineral Exploration. Y también tenemos a Marcelo, que va a dar unas charlas de BMS y de oro orogénico, ¿no? Bueno, quisiera agradecer a la Sociedad Geológica del Perú por la oportunidad, a Río Tinto por la oportunidad de darme para trabajar en Australia en el 2018 y al gobierno australiano por toda esta información está pública en libros, en páginas de internet, entonces me permite un fácil acceso, ¿no? Eso sería todo y si alguien tiene preguntas. Los descubrimientos he seleccionado solo desde... Muchísimas gracias, ingeniero Takeshi. Una excelente presentación y ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si es que nuestros participantes tuvieran, pueden escribirlo en el chat de comentarios. Si están en esta plataforma de Zoom o también desde la plataforma de Facebook, pueden dejar en los comentarios y vamos a retransmitir. Por aquí ya tenemos dos preguntas. La primera de Percy Salazar nos dice, ¿cuál fue el cutoff de la respuesta geofísica IP y geoquímica de superficie para cobre y elementos guías? Es sobre Wino. Sí, es sobre Wino. Bueno, cuando se realizó el trabajo en superficie, las anomalías de cobre fueron 80 ppm,
100 ppm. Y de bismuto 15 ppm. Entonces igual no son unas anomalías de 1000 ppm, de 0.2, nada, ¿no? Razón por la cual se descartaba el área también, ¿no? Y sobre la geofísica no tengo el dato. Ok. Aquí otra pregunta similar. Víctor Torres. ¿Qué anomalía o anomalías los llevó a delinear el área de Wino? Bueno, se trabajó, hay una información pública sobre la gravimetría y la magnetometría de toda Australia, entonces se utilizó eso. También se utilizó el IM de geofísica y se identificó con la magnetometría se identificó unos cuerpos de unas anomalías de 1 km², y cuando se perforó, el cuerpo no estaba realmente donde estaba la anomalía, ¿no? Sino lo que identificaba era pirrotita. Y esta pirrotita está asociada a la alteración clorítica potásica. Entonces, y se cortaron cuerpos de pirrotita de 5 o 10%. Entonces, esa era la respuesta de magnetita. Pero el IPES identificó el cuerpo, la estructura principal de cobre, que pirita tiene un 20%. Entonces, los pasos fueron, el primer paso fue un estudio geoquímico de toda la región y estructural, y eso fue confirmado por geofísica, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es del ingeniero Jorge Merino. ¿Qué tipo de muestreo geoquímico orientó los primeros trabajos de prospección? Como mencioné, en la zona tenemos arenas eólicas. Aparte de eso, tenemos cobertura pérmica de tillitas. Entonces, no valdría la pena un estudio, una malla, por ejemplo, de suelos, ¿no? O sea, no nos indicaría nada, porque todo sería posterior, especialmente en el tema de las arenas, porque con las tillitas pérmicas que son postmineral, se identificaron unos óxidos de cobre en algunas secuencias y se puede hacer alguna vectorización que se realizó en el proyecto. Entonces, lo que se hizo fue identificar solo afloramientos que fueron muy escasos, y en esto se realizó un muestreo de chips, son simplemente chips. Y esas son las anomalías, ¿no? 100 ppm, 50 ppm de cobre. Y respecto a qué podemos observar con la lupa, fue tenorita o algunas pequeñas pecas de óxidos negros con cobre, ¿no? Ok. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Tenemos otra pregunta del ingeniero César Muñoz. Primero le agradece por su presentación. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principales tipos de yacimientos de hierro en Australia? Ah, bueno, el principal tipos dicen, ¿no? Sí, los principales son los depósitos de hierro bandeado, que vendrían a ser depósitos sedimentarios, o sea, óxidos de hierro sedimentarios antiguos, ¿no? Del Arqueano, del Proterozoico. Razón por la cual son depósitos masivos y siempre son open pit. ¿Cuál es el principal mineral que se explota? Es hematita, y el segundo es goetita, ¿no? La magnetita requiere a pesar de que tiene mayor ley, requiere un proceso más complicado. O sea, y el depósito más importante sería Pilbara, la región de Pilbara en Western Australia. Pero al ser depósitos sedimentarios, la impureza que tenemos serían cherts, o sea, sílice. Entonces, la ley o el cutoff, la ley nunca llega a ser 65% de hierro, siempre es menor.
El único depósito en el mundo que tiene una ley muy buena es el de Carajas en Brasil, de Vale. Sí está. ¿Hay otra pregunta? Hola. No me escuchan, creo. Hola, hola. No sé si tienen otra pregunta. Sí, disculpa, Takeshi. Federico, que nos está ayudando con la transmisión, ha tenido una imperfección local ahí. Ya, entonces, a ver, otra pregunta es, tenemos los nuevos descubrimientos a partir de 2018 se deben a la participación de geólogos con experiencia Manera y descubrimientos. que También su internet de nosotros. ¿Y eso fue una pregunta? Merino, los primeros sondajes fueron de diamantina o aire reverso. ¿Qué proporción de cada uno para poder modelar? Ya, bueno, los primeros sondajes, los primeros dos sondajes fueron de aire reverso. Ambos fueron de, uno fue 100 metros, sí. Uno cortó 100 metros de mineralización y el otro 150 metros. Cada uno, el de 100 metros, cortó 1% de cobre y el de 150 metros 0,5 de cobre. Y la cobertura que se tiene son 20 metros de arenas eólicas, 80 metros de cobertura pérmica postmineral y ya luego tienes los 100 metros de la mineralización. Para el modelamiento, dicen, ¿no? Pregunta de sí, Bueno, si la los sondajes de aire reverso, la mayoría, ninguno es más de 300 metros. Entonces, el pit que se ha diseñado para el depósito solo llega hasta los 400 metros. Entonces, ese es el límite para el aire reverso. Sin embargo, con la perforación diamantina sí se ha llegado hasta 800 metros de profundidad. Entonces, aún el depósito está abierto hacia el norte, hacia el este. Yo el único límite que veo es hacia bueno, no sería un límite, pero está fallado, ¿no? Y esa falla, si es que el depósito continúa al oeste, ha movido o lo ha llevado a profundidad al depósito por lo menos 1 kilómetro. Entonces sería como unos 1.300 metros más profundo. Una pregunta de si las rocas cajas mencionó que estaban metamorfizadas en cierto grado, son sedimentos limolíticos y son la edad, disculpe, son rocas antiguas también. Sí, son del proterozoico. La roca caja son del proterozoico, neoproterozoico, y la mayoría son sedimentos. O sea, tienes intercalaciones de cuarcitas, tienes hornfels, tienes, tienes estaurolita, o sea, tienes minerales metamórficos. ¿Y cómo te das cuenta que has tenido esta deformación, este metamorfismo? Es de que incluso las vetillas de cuarzo están deformadas.
Entonces tienes deformación post mineralización. Las estructuras que se pueden observar, digamos, los venilleos, o vetas, fracturas, ¿son manteadas subhorizontales o son preponderantemente verticales o es al azar? Acá está tienes no, este es mejor. Bueno, en esta sección se puede ver que la principal estructura, y como preguntó Víctor, la principal estructura es esta, ¿no? Entonces, esta es una brecha hidrotermal con pirita, calcopirita. Entonces, las estructuras están controladas esta, por esta brecha. Sin embargo, también tienes algunas estructuras posteriores que van paralelas a este pliegue. Entonces, tenemos algunos niveles que permiten reemplazamiento o brechamiento entonces, por eso tenemos estas estructuras paralelas a la estratificación. Gracias. Goya, César, bueno, primero esta pregunta, ¿cuál es la edad de la mineralización? ¿Se ha estimado la edad de la mineralización en Winu? Se colectaron muestras porque, o sea, si leen el informe, yo no he podido mostrarle fotos de muestras, fotos de alteración y todo eso porque no he pedido autorización a Río Tinto y todavía sigue siendo confidencial. Todo lo que les estoy mencionando es público ahora. Pero se colectaron muestras cuando leen el ensamble de mineralización, menciona wolframita, menciona bismuto, calcopirita, o sea, es muy general, ¿no? Pero se colectaron muestras de unas vetas pegmatíticas de biotita, que sería como el primer evento, y también se colectaron muestras de molibdenita. Entonces, todavía no se tiene el resultado, pero, o sea, se sabe que es antiguo, ¿no? Porque tienes una cobertura pérmica. Entonces, la edad es proterozoico, neoproterozoico, 700 millones de años, 600. Acá estoy viendo que tienen otra pregunta. ¿Qué otra razón? Sí. Y de categoría descubridores. ¿Qué otras razones podrían justificar estos descubrimientos? ¿O es debido mayormente a que estos son geólogos con mucha destreza y geólogos con experiencia, ¿no? ¿O ha habido alguna nueva tecnología? Esa es la pregunta, creo, va dirigida a saber si hubieron nuevos conceptos, tecnologías, si sabe algo de esto o es la clásica exploración. Bueno, en realidad es parte, ¿no? O sea, cuando realizamos exploración no solamente es un geólogo, ¿no? O sea, somos un equipo. Sin embargo, cuando menciono que gente con experiencia o descubridores, en este caso se refiere al gerente, ¿no? Al manager, porque siempre tiene que haber alguien que decida, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes un paquete de concesiones, entonces tienes que tomar la decisión si lo dejas o continúas. Entonces, lo que yo he estado observando mucho es de que acá en las universidades, actualmente, especialmente en el último año, llevas mucho sobre programación, machine learning, que es bueno, yo no digo que sea malo. Sin embargo, luego de realizar todo el procesamiento, toda la generación de los proyectos, lo que está pasando es de que los geólogos con 5, 3, 10 años de experiencia no pueden justificar realmente qué es lo que están viendo. Entonces,
Y estas personas, estos gerentes que tienen experiencia en la zona, son los que te dicen, no seas, lo que estás haciendo tiene sentido porque yo he estado allá o algo así, ¿no? Entonces, vendría a ser como que un equipo, ¿no? O sea, no es... Y bueno, cuando mencionas sobre nueva tecnología, eh, algo que sí se debe mencionar es de que, a diferencia de Perú, lo que se hace aquí es que cada vez que una empresa minera deja un proyecto, todos sus sondajes van al Core Library, a la librería, y son escaneados. Entonces, cualquier empresa que quiera realizar exploración tiene, tiene la información de los sondajes, las leyes, las fotos de todos los sondajes, la geofísica, todo listo en Internet, ¿no? Entonces es una clara ventaja porque no tienes que muestrear nuevamente, como pasa en Perú, ¿no? Um, Sí. los nuevos Se conceptos, deterioran los cores. sí, Con los cada nuevos, muestreo se deterioran. sí. Siga nomás. Después tenemos los nuevos conceptos, que es lo que es para lo que vine acá a Australia, ¿no? Que vendría a ser, o sea, explicar y, por ejemplo, tenemos ahora en el sur del Perú, por ejemplo, tenemos una cobertura muy grande. Si realizamos perforación en Tacna, por ejemplo, vamos a perforar la cobertura miocénica 700 metros, 800 metros, y luego vamos a tener solamente unos 3 sondajes ¿qué vas a tener? Tal vez alteración propilítica o casi fresco, tal vez un poco de alteración fílica. Entonces, algo que me pareció interesante fue lo que hace acá el COATS, que es la química mineral, solamente con algunas muestras vectorizar. Entonces, yo creo que ese es un buen concepto nuevo, ¿no? Gracias. Que ya ha dado resultados. Eso no es el tema de ahora, pero o sea, ya se han descubierto epitermales de oro con química mineral en alunita. De los porfios todavía no se ha tenido un nuevo descubrimiento como para decir que ya la técnica está bien desarrollada, pero estamos trabajando en eso. Sí, una pregunta. ¿Qué tipo de alteraciones se encontró en Winu? Mm, ya, bueno, se hizo, aparte de el logueo a detalle, también se hizo todo el escaneo con el Core Scan. Entonces, en ambos casos hay un match, ¿no? En lo que los geólogos pueden decir y lo que el equipo puede colectar. Entonces, se tiene alteración potásica en halos, tienes alteración, o sea, feldespato potásico en halos de vetillas de cuarzo, tienes biotita, pirrotita, flogopita como primer evento. Posterior a esto tienes sericita, y esta sericita está relacionada a estos eventos de pirita, calcopirita. Y posterior a esto tienes alteración clorítica en estructuras de carbonatos con calcopirita, con esfalerita. Entonces, es como una zonación típica de un depósito tipo pórfido o del sistema, ¿no? En general. Sí. Ujú. ¿Qué es South Arm? ¿Cuáles son sus metas y objetivos? Ya, bien. Southern es una empresa internacional de consultoría. Proveemos servicios en actividades de exploración y minería. Realizamos modelamiento, técnicas de exploración avanzada, y eso es lo que les mencionaba, de tener acceso a la caracterización, tener acceso a química mineral y no, o sea, no simplemente esperar, ¿no? Porque todas estas técnicas nuevas son costosas. Entonces, siempre las empresas que apuestan por estas técnicas son las empresas grandes que cuentan con mayor presupuesto. Sin embargo, también son las que realizan los descubrimientos. Entonces, como que es una falla, es lo que yo veo, ¿no? O sea, por ejemplo, la química mineral, ¿quiénes la aplican ahora? ¿Qué empresas? En Perú, tal vez 2, 3 empresas. Sin embargo, ya está dando resultados. ¿Cuándo las empresas medianas o junior van a utilizar esto? ¿En 20 años? Cuando
tal vez cuando ya está muy comercializado, muy comprobado, se podría decir. Entonces, ya hemos tenido nosotros contacto con Perú por unos depósitos de oro para realizar estudios de caracterización y también de generación de targets en depósitos de sediment hosted. Entonces, cualquier cosa nos pueden contactar creo que di el mensaje, lo puedo dejar en los comentarios, el correo de contacto. Y otra cosa también, bueno, eso es ya más o sea, ver qué es lo que falta a los profesionales. Entonces también por eso es que estamos realizando esos cursos, ¿no? Sí, Takeshi. Bueno, vamos a dar conclusión al miércoles geológico y felicitaciones nuevamente y muy agradecido con tu muy didáctica exposición de la geología de Australia y de los yacimientos que he mencionado, especialmente del descubrimiento. Es muy interesante para que consideremos también el Perú, porque podríamos tener algunas condiciones muy similares y muy sutiles, ¿no? para descubrir. Felicitaciones, gracias, Takeshi, y ojalá que nos veamos pronto nuevamente por esta vía. Gracias a ustedes y bueno, como les mencioné, esto solamente es como que ahora estoy dando la presentación porque se liberó esta información pública. Sin Sí. embargo, estoy seguro que vamos a vernos nuevamente porque tengo pendiente la publicación de La Granja. Creo que el último paper salió en el 80, creo, sobre la geología de La Granja. Entonces yo he realizado mi tesis en La Granja. Entonces va a salir una actualización, ¿no? Sobre la geología del depósito. Terminamos la perforación en el 2000, hasta el 2017. Entonces, y algunas nuevas publicaciones sobre resolution y sobre esta alta ley en depósitos tipo porfio. Gracias nuevamente. ¿Alguien tiene algún comentario? Acá hay agradecimientos de Goyo Guzmín. Muchas gracias, Takeshi. Oscar, muchas gracias. Y Josbel Abraham, muchas gracias. Ya son agradecimientos, Takeshi. Sí. Y bueno, felicitaciones a todos los asistentes. Sí, solo como último comentario, si quieren contactarme de alguna forma, lo mejor sería por el LinkedIn. Sí. Sí, ya. Cómo no. Muy interesante. Gracias. Gracias a Buenas todos. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.